Señal directa. Bueno, el día de ayer hubo una votación histórica en Rusia, en donde Vladimir Putin pues ganó el día de ayer las elecciones o la elección presidencial. Para hablar del tema, saludamos con muchísimo gusto al maestro Antonio Gil Fons, él es coordinador de la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad de Cutlajo, del Centro Universitario de Tlajomulco. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien y muy contento de acompañarles. Muchísimas gracias, maestro, por atender a nuestra audiencia. ¿Cuál es su primera impresión de esto que viene ocurriendo, que se registró ayer en Rusia? Bueno, la primera impresión es que era un trámite. Quiero decir, estamos hablando que Vladimir Putin acostumbra a ganar las elecciones, además las acostumbra a ganar en primera vuelta y sobre todo las acostumbra a ganar desde que ganó sus primeras elecciones en el año 2000 con un amplio margen sobre cualquier candidato. Únicamente, en este caso, las cifras han sido espectaculares, por así decirlo, para el Kremlin, en el sentido que refleja más del 87% de apoyo a Vladimir Putin en primera vuelta, es decir, no hace falta pasar a una segunda vuelta, y también se suma la cifra del 77%. Sin embargo, hay dudas porque los comicios no han sido supervisados por ningún organismo independiente o por alguna organización internacional. Hay dudas de que en verdad sean esas cifras. Pero si no son esas cifras, la verdad es que probablemente sí estén muy próximas. ¿En qué sentido? No nos tenemos que dejar engañar. A pesar de que Rusia en las últimas décadas ha derivado hacia un régimen cada vez más autoritario o incluso autocrático, lo cierto es que ahora mismo no hay ningún político en Rusia que pueda hacerle sombra a Vladimir Putin. Así que si me preguntan si estos son los resultados verdaderos de las elecciones, no lo sé, yo podría tener las dudas, pero si me preguntan quién es el político más popular de Rusia o quién es el político más apoyado o a quien la mayoría de rusos apoyan, le respondería sin ninguna duda que es Vladimir Putin. Sí, oiga, maestro, estaba viendo aquí algunos datos y al menos hasta este momento, 13 horas con 49 minutos, de los líderes de diversas naciones que le han felicitado a Vladimir Putin. Uno dijera, bueno, pues son los obvios, ¿no? China, India, Argelia, Nicaragua, Corea del Norte, Vietnam, Irán, de América ya lo hizo Venezuela, Cuba, Bolivia. Y también me parece interesante, y para algunos también no habrá novedades, la postura de la Unión Europea y de la Casa Blanca. Sí, claro, es que a este respecto hay que recordar que hay una guerra en vigor, que es la guerra de Ucrania, aunque bueno, en Rusia se le conoce como operación militar especial. Y hay que decir que la Unión Europea y la Casa Blanca apoyan a Ucrania frente a los intentos de Rusia de anexionarse ciertos territorios ucranianos. Como parte de toda esta guerra, desde hace tiempo, tanto la Casa Blanca como la Unión Europea han tratado de digamos, fortalecer a la oposición en Rusia. Porque es cierto que hay una oposición en Rusia a las políticas cada vez más autocráticas, a Vladimir Putin e incluso a lo que denominan operación militar especial. Pero el problema es que la oposición en Rusia tiene dos grandes problemas. Uno, que ha sido literalmente silenciada por todo el aparato del Kremlin y por la justicia. Por ejemplo, decir la guerra de Ucrania en Rusia te puede conllevar una pena de hasta 12 años de cárcel. Tienes que decir operación militar especial. O decir que, por ejemplo, el ejército está perdiendo batallas, eso es descrédito de las Fuerzas Armadas o de los valores patrios y te pueden caer, incluso a alguien le cayeron hasta 25 años de cárcel. Con lo cual, por una parte, vemos que el aparato de represión del Kremlin ha sido sistemático, el de control y represión. Pero aparte, sobre todo, vemos a una oposición política tremendamente fragmentada. Por ejemplo, hace mes y medio murió uno de los opositores más conocidos, que en este caso era Navalny, pero lo cierto es que Navalny, más allá de Moscú o más allá de cierto tipo de población, no tenía seguidores. Es decir, ahora mismo no hay ningún político opositor que se pueda comparar a Vladimir Putin. Dentro de esa cuestión, pues la verdad es que los comicios pues, han sido controlados por la Comisión Electoral Central,
que aquellos candidatos que no eran próximos al régimen de Putin literalmente han sido vetados o se les han puesto algunas trabas, y la verdad es que los otros 3 candidatos que se presentaban, pues por hacer un resumen podemos decir que eran candidatos satélites del Kremlin, de una manera u otra. Con lo cual, bueno, pues lógicamente en un contexto de guerra, pues Unión Europea y Washington, pues lógicamente han criticado las elecciones y sobre todo han criticado que se realizaran en parte en los territorios ocupados de Ucrania. Estamos hablando, por ejemplo, en la zona de Zaporilla, ¿de acuerdo? O en las regiones de Donetsk y Lugansk. Por cierto, con esto Putin quiere mandar también un mensaje. Por primera vez, las elecciones presidenciales han durado 3 días. Generalmente es un día, pero con esto Putin quería aumentar la participación y la verdad es que logra mandar el mensaje al mundo de que los rusos apoyan su causa. Los rusos apoyan lo que él está haciendo en Ucrania, apoyan sus políticas, que le han conferido otro mandato de 6 años y que muy probablemente, insisto, es mi opinión, no sé hasta qué punto los resultados serán verdaderos, pero fehacientemente se puede afirmar que la gran mayoría de los rusos, a pesar de todos los problemas que está generando el conflicto en Ucrania, apoyan a Vladimir Putin y creen en él. A partir de ese momento, bueno, pues el discurso que vamos a escuchar desde Occidente es que la democracia en Rusia está en retroceso. Y de hecho, bueno, si revisa la lista de países que han felicitado a Vladimir Putin, pues no es que sean los países más democráticos del mundo desde un punto de vista de la democracia liberal y de partidos, porque también hay que recordar que hay muchos tipos de democracia y que incluso en Rusia, hace ya casi unos 20 años, un asesor de Vladimir Putin llegó a plantear el concepto de democracia soberana, donde digamos que el cargo presidencial sería como un régimen presidencialista fuerte, ya que es el elegido por el pueblo para llevarle seguridad, para llevarle prosperidad, y no debería de distraerse en cuestiones de politiquería entre partidos. Es que Rusia es, como otros países del mundo, un país tremendamente particular y no podemos llegar a comprenderlo si no comprendemos estos matices. Así es. Maestro, decía que lo que ocurrió ayer pues era así como meramente un trámite, ¿no? Pero que también hay dudas, y no hay que engañarnos efectivamente, pero de que fue copiosa la votación del día de ayer. Pero ¿a dónde quiero llegar? Precisamente a la declaración de la Unión Europea, y lo tengo aquí, que de manera textual señaló que lo que ocurrió ayer fue una simulación electoral. ¿Puede ser esto una simulación de ese tamaño, maestro? ¿Nos pueden engañar de ese tamaño a lo que está diciendo la Unión Europea, o la Unión Europea quiere engañar? No, vamos a ver. Lo que hubo ayer sí fue... si estamos hablando de que fueron unas elecciones libres y democráticas, la verdad es que con base en determinados parámetros que solemos utilizar en Occidente, por ejemplo, competencia entre partidos, distribución de tiempos en la televisión pública, la verdad es que no. Estamos hablando que las elecciones rusas desde hace décadas en realidad solo hay un único candidato, que en este caso es Vladimir Putin, que cuenta con todo el apoyo del aparato propagandístico del Kremlin, de la televisión, y que a candidatos disidentes, por así decirlo, pues básicamente o se les prohíbe participar o literalmente se les hace una campaña de difamación. Entonces esto básicamente era un mero trámite, pero vuelvo a insistir, esto es algo muy importante, un mero trámite que se basa en la gran popularidad de Vladimir Putin. Insisto, las elecciones podían ser una simulación, porque realmente pues todo el poder está en manos del Kremlin, pero lo que tiene que comprender la Unión Europea, y esto es algo muy importante, y yo no tengo dudas, es que Putin ha ganado las elecciones. Yo no sé si con esos resultados, pero yo sé que ahora mismo no hay ningún otro político que en Rusia se asemeje a Putin. No hay una alternativa a Vladimir Putin. Entonces, sí, la Unión Europea puede decir que es una simulación democrática. Puede que las elecciones se alejen de determinados estándares a los que están acostumbrados en Occidente. Pero lo cierto es que incluso algunos institutos independientes llegan a afirmar que incluso en estas circunstancias la popularidad de Vladimir Putin viene a estar en torno al 80%. Es que no hay ningún otro candidato.
Pero de todas maneras, vuelvo a insistir, yo creo que más que una simulación democrática, era un trámite y que con todos los respetos, las elecciones verdaderamente importantes se van a hacer en noviembre, que son las de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas elecciones de Estados Unidos en gran medida pueden definir la situación en Ucrania. Ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos hay bloqueados 60.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania por parte de los republicanos. Una victoria de Donald Trump probablemente cesaría el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, con lo cual eso reforzaría la política y las posiciones de Vladimir Putin en Ucrania, ¿no? En su guerra contra Ucrania, en la operación militar especial, lo que, cómo no, llevaría a fortalecer su poder frente a los rusos. Hay que recordar que ya en los años 40 y demás, un diplomático estadounidense llamado George Kennan hizo un análisis acerca de de las fuentes del comportamiento del pueblo soviético, es decir, del pueblo ruso. Y llegó a la conclusión que los rusos, la política que entienden, digo, era un planteamiento de Kennan, es la política de poder, la política de fuerza. Y sobre todo el pueblo ruso es un pueblo tremendamente orgulloso. Y hay que tomar en cuenta que los años 90 para Rusia fue una verdadera hecatombe. Fue una crisis terrible por todo lo que pasó, la desintegración de la Unión Soviética, pasaron a ser una potencia de tercera categoría y quien les devolvió, según ellos, a primer nivel, a primera categoría, a primera división, fue Vladimir Putin. Y toda esta cuestión de Ucrania, el Kremlin se ha encargado de convencer a la población que es una guerra defensiva, que se está produciendo un genocidio contra sus hermanos rusos de Ucrania y que todo esto es una conspiración por parte de Occidente, con lo cual Rusia está luchando por su supervivencia. Y Putin es el comandante en jefe que dirige a Rusia y que lidera al mundo frente al imperialismo occidental y de Estados Unidos. Con lo cual, digamos que, vuelvo a insistir, es un trámite las elecciones porque estaba bastante claro que iba a ganar Vladimir Putin. De ahí que sea una simulación democrática, vuelvo a insistir, yo creo que en gran mayoría el pueblo ruso apoya a Vladimir Putin, desconozco si los porcentajes son los correctos. Maestro Antonio Gil Fons, oiga, lamento muchísimo que se nos agote el tiempo, pero vamos haciendo a emplazar a una nueva charla más adelante, posteriormente, porque me quedaron muchísimas preguntas. Yo siempre digo que nunca hay que olvidar el origen de algunas cosas, tragedias o no. ¿Cuál es el origen para luego ver qué pudiera ser algunas consecuencias, sobre todo pues ante esta advertencia de Rusia de que posiblemente sí se venga una tercera guerra mundial? Pero si su agenda se lo permite, de ese tema y más será más adelante. ¿Le parece, maestro? Claro, por supuesto, siempre estoy abierto a invitaciones tan gratas como esta. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Saludos. Saludos.